Mi nombre es Jesús Velasco y vengo del Departamento de Transportes de la Mancomunidad, que es la administración que en la comarca de Pamplona es competente en el transporte público. Ejerce lo que en otras ciudades haría un consorcio de transporte, vamos a decir, o sea, el transporte público en el conjunto de municipios del área metropolitana. De todas formas, no vengo a hablar de transporte público, sino de lo que vengo a hablar es de la propuesta de plan de movilidad que está ahora mismo en marcha, y explico un poco por qué, y la verdad es que agradezco la oportunidad de poderlo explicar en un seminario que tiene que ver con la bicicleta, con la calidad del aire y con un instrumento, poder explicar un instrumento como es un plan de movilidad. En Pamplona, o en la comarca de Pamplona, la experiencia que hay, hubo un intento de hace 10 años, en el año 2007, de formular un plan de movilidad para llevarlo a cabo. En aquel caso fue el Gobierno de Navarra el que lo impulsó, pero no llegó a aprobarse. Recientemente, fue en septiembre del año pasado, cuando las 20 administraciones que están implicadas, con la complejidad que esto quiere decir, con las 20 administraciones son los 18 ayuntamientos del área metropolitana, el Gobierno de Navarra y la Mancomunidad, firman un convenio por el cual tratan de poner en marcha un plan de movilidad. Para llevarlo a cabo, lo encomiendan a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como autoridad del transporte, es decir, solamente nos dedicamos a los autobuses y al taxi, no al resto de modos, pero nos encomiendan la elaboración de este plan de movilidad. Se firma el convenio en septiembre del año pasado y se han estado realizando los trabajos hasta recientemente, en que el mes pasado, y esta semana es cuando han empezado las primeras sesiones, se ha comenzado el proceso de participación. Se quiere aprobar este plan de movilidad, se quiere también hacer para esa aprobación un proceso ambicioso de participación, y ese es el paso en el que estamos actualmente. Los pasos que hemos dado desde septiembre del año pasado fue, en primer lugar, elaborar un diagnóstico y unos objetivos. Teníamos bastante información de encuestas domiciliarias de movilidad, la más reciente que teníamos era del año 2013, teníamos una antigua del año 96 elaborada por el Gobierno de Navarra. Se veía la tendencia en la movilidad y cómo el vehículo privado va desplazando el resto de modos, va reduciéndose el modo a pie, que es, como toda ciudad mediana o pequeña, el modo predominante. También va reduciéndose el modo transporte público, y el único que va creciendo es el vehículo privado. Desde el 96 a 2013, que habíamos repetido la encuesta domiciliaria a toda la comarca, pues era significativo. Partíamos de ese diagnóstico y una serie de trabajos complementarios que se hicieron, como estudios de bicicleta, peatón, transporte público, etcétera, para realizar ese diagnóstico y una serie de objetivos que se quisieron validar, y bueno, se le dio ese nombre de Pacto por la Movilidad. Y a partir de esos objetivos y ese diagnóstico es como se han elaborado las propuestas. Le hemos llamado versión 0, vamos a decir, por darle ese carácter de propositivo, que es exactamente con lo que en estos próximos meses, hasta el mes de mayo, se va a estar elaborando ese proceso de participación. La elaboración de este plan de movilidad es complejo, empezando por el conjunto de administraciones que participan. Repito, son estas 20 administraciones, entidades locales, y el Gobierno de Navarra y la propia Mancomunidad, que es una entidad local. Por otra parte, ha habido una participación que yo quisiera realzar, tanto de los técnicos de esas administraciones, en la elaboración de las propuestas, como luego una validación por unos órganos de seguimiento políticos, que han sido los representantes de los grupos políticos existentes en la Mancomunidad. Han hecho una validación de esta propuesta inicial. Nos hemos ayudado a una serie de asistencias técnicas, sí que se ha tenido una serie de entrevistas con determinados colectivos relevantes en la movilidad, desde asociaciones ciclistas, etcétera, 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 y a partir de ahí es como hemos construido este primer borrador, o versión 0. El método ha tratado de ser consensuado. Una cuestión que se ha tratado es de que estamos hablando de la visión supramunicipal, estamos hablando de la ciudad completa, no hablamos, y eso a veces es difícil de trasladar al debate público. Quiero decir, no hablamos de la calle tal o de la medida tal, que enseguida es de lo primero que te sale a hablar, sino que hablas de la visión del conjunto de la ciudad y hablas de la visión del largo plazo.
¿no? Entonces es difícil dar el salto de lo muy local y lo de muy corto plazo. Este instrumento pretende ser de medio-largo plazo y pretende ser supramunicipal. Bueno, en cuanto tanto lo que eran los diagnósticos objetivos y las propuestas de estrategia, no me voy a parar para no... se definieron 23 objetivos en esos 6 ámbitos, que son 4 de ellos son modales, que es movilidad peatonal, movilidad ciclista, perdón que me equivoco siempre de botón, movilidad peatonal, movilidad ciclista, transporte público, vehículo privado, y los otros 2 ámbitos son más transversales, que es seguridad vial y espacio público. Como son muchos objetivos, tratamos de hacer una visión única de qué se pretendía conseguir y lo acabamos transformando en el reparto modal a que se pretendía atender, desde el que existe actualmente, que es aproximadamente un 41% de los desplazamientos se hacen en coche. En la comarca de Pamplona se utiliza más el coche que en una gran ciudad, y lo han dicho antes, que en Madrid o en Barcelona puede ser del orden de la tercera parte el número de desplazamientos que se hacen en coche. En la comarca de Pamplona se utiliza más, como un 41%, se pretende rebajar al 30%. Los modos no motorizados ahora mismo representan el modo peatón, el principal, un 42%, la bici estaría en el 2%, un 44%, se pretende que crezcan hasta el 50%, más o menos la mitad de los desplazamientos sean en modos no motorizados, y el transporte público, que ahora mismo estaría en el 13%, que crezca hasta un 20%. Hay un pequeño porcentaje de otros modos que, bueno, pues por hacer bonito no se ha incluido ahí, pero se ha pretendido dejar reflejado en una única imagen el objetivo final que se quisiera conseguir a largo plazo, y lo más importante, sobre todo, es revertir la tendencia, porque la tendencia que ahora mismo hay es que esta parte de la tarta, que hoy es el 41%, vaya incluso a más, incluso que pueda llegar a superar al modo que tradicionalmente ha sido el predominante por tamaño de ciudad, que es el peatón, ¿no? Las medidas que se han estructurado como estrategias, y son 19, luego las vamos a ir viendo, no las voy a enumerar aquí para ahorrar tiempo, pero se han agrupado con unos ámbitos similares, es decir, los 4 modos de transporte, peatonal, ciclista, transporte público, vehículo privado, y luego 3 ámbitos más transversales. La parte que tiene que ver con la ordenación del territorio, porque es cierto que, y aunque esto no suele hacerse suficiente énfasis, de verdad, cómo es la ciudad, cómo es su densidad. Me ha gustado mucho la foto que María Eugenia, que había puesto comparando Atlanta con Barcelona para una población muy similar y con unos consumos energéticos por persona pues 10 veces superiores, creo que era Atlanta, me he quedado con el nombre, casi 10 veces superiores en contaminación y en energético, básicamente por la dispersión, ¿no? Entonces es muy importante, por eso se ha incluido este ámbito del urbanismo y la ordenación del territorio como ámbito transversal, y luego hay una serie de ámbitos singulares que tienen que ver con los motivos de desplazamiento, y por último una serie de medidas transversales. Por explicar las propuestas, el que tiene que ver con la ordenación del territorio, el instrumento que existe actualmente, que es definido por la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo en Navarra, es un plan de ordenación territorial. Hay diferentes planes de ordenación territoriales, el área central de Navarra es el número 3, por eso aparece ahí ese nombre del POT 3. Lo que se pretende es que con los resultados finales de este plan de movilidad se modifique o se adapte ese plan de ordenación del territorio para incorporar aquello que sea relevante, que tiene que ver con la ordenación del territorio. En la práctica se confía que en base a ese convenio que se firmó entre las administraciones y el compromiso que luego tienen al aprobar el plan al final, lleven adelante las actuaciones por esa propia voluntad que manifiestan. Pero aquí estamos hablando también de que en los instrumentos urbanísticos se recoja lo que tiene que ver con la movilidad. Y luego también es cierto que para determinadas acciones pues habrá que ver qué instrumentos urbanísticos son necesarios. Otra idea que propuesta, que no es original y está planteada en otras ciudades, igual el caso de Barcelona es el más claro, es el reordenar cómo está estructurada la ciudad en células urbanas, supermanzanas le llaman en Barcelona, que es agrupar pues varias, lo que ahora mismo es un esquema por todo el viario se circula y se aparca indiscriminadamente, y eso condiciona los usos de ese viario, que se agrupen en una serie de células urbanas y el viario, que es interior, tenga un uso restringido del transporte público, del transporte privado, del transporte motorizado, de manera que las velocidades son controladas
y el uso que puedes darle también es controlado. Eso permite que pueda tener otros usos la vía pública, la calle, que es lo que se pretende potenciar. Y los tráficos motorizados se trasladarían al viario perimetral de esas células urbanas. Se ha llegado a hacer, este es el plano del área metropolitana de Pamplona, se ha llegado a hacer un esquema de cómo podrían ser esas células urbanas y se pretendería validar con los diferentes ayuntamientos. Este es un esquema que luego se utilizará para que la red de los distintos modos sea coherente con este esquema de células urbanas. Ya entrando a los modos de transporte, la movilidad peatonal, los principales inconvenientes que se veían en la movilidad peatonal, sobre todo eran las barreras, y en especial las barreras entre municipios. Con lo cual, las medidas que se van a proponer, hay una primera más transversal, que es elaborar un catálogo de buenas prácticas de diseño urbano, es decir, que cuando se ordena la calzada, el estacionamiento, los pasos de cebra, las medidas de reducción de tráfico, de la velocidad, por ejemplo, la medida de velocidad del vehículo privado, que cada municipio implanta sus soluciones, cómo se hace o cómo se cruzan los carriles bici, etcétera, etcétera, pues que haya un catálogo de buenas prácticas que sirva de ayuda a todas estas administraciones a la hora de ejecutar las diferentes medidas. Es una medida de apoyo, vamos a decir, transversal. En el peatón, principalmente lo que se está planteando es crear una red metropolitana de itinerarios peatonales, precisamente para tratar de superar esas barreras que sobre todo son entre municipios. Hay una priorización de cuáles son los distintos tramos, cuáles serían más difíciles de llevar a cabo, cuáles serían prioritarios, para poderlo llevar adelante. En cuanto a movilidad ciclista, los problemas son parecidos pero acrecentados, es decir, la infraestructura es inferior incluso a nivel municipal, no digamos entre municipios, y las propuestas van en la misma línea, es decir, crear una red metropolitana de carriles bici, de itinerarios ciclista, apoyarla también por una red metropolitana de aparcamiento, de aparcabicis seguros y cómodos, incluso pudiendo llegar a estar protegidos, de manera que por el lado de la infraestructura se apoye el crecimiento del uso de la bici que se espera. Como muy bien se destacaba, se está percibiendo un incremento del uso de la bicicleta y realmente había potencialidad para que haya mucho más. Esto complementado, se ha considerado que podría ser útil, aunque la bici la que se está pensando es en la bici privada, vamos a decir, pero hay un sistema de bici pública en el municipio de Pamplona. Lo que se está planteando es que ese sistema o otro sistema se cree para el conjunto de la comarca, es decir, que exista un sistema metropolitano de bicicleta pública con una serie de características. Y por último, que haya un plan director metropolitano de la bicicleta que engloba estas tres estrategias y otras que tienen que ver con la información, con la formación, con los apoyos fiscales, con otras medidas transversales que desde el registro de bicicletas, etcétera, etcétera, que se pueden llevar a cabo para impulsar el uso de la bicicleta. En cuanto a las propuestas de transporte público, el diagnóstico, las principales trabas que destacaba era la necesidad de incrementar su competitividad, principalmente en los desplazamientos radiales, que es donde puede de verdad ser más competitivo con el tráfico privado. Y las dos propuestas, las dos estrategias que se hacen es, en primer lugar, crear un nuevo modo de transporte, no es vamos a decir, de características similar a un tranvía, se le llama una red de altas prestaciones, un BRT, sino un sistema de autobuses en plataforma segregada de alta capacidad. Crear en los corredores principales que llevan la mayor parte de la demanda, crear esta red de carriles segregados, de BRT, de autobuses de alta calidad en el sistema de transporte público de la ciudad. Para el resto de la red se propone potenciarla, tanto en crear nuevos sistemas de tarificación y medio de pago, reducir el uso del gasoil, que es predominante en la flota de transporte público, por otros sistemas de propulsión, mejoras en la infraestructura de parada y, sobre todo, también apoyarlo con medidas de priorización de transporte público en intersecciones, con plataformas reservadas, etcétera. En cuanto a las medidas de vehículo privado, basado en estas medidas del transporte público, se propone crear una red de aparcamientos disuasorios en los principales corredores de entrada a la ciudad que permitan trasvasar hacia esa red bien de altas prestaciones o el resto de la red de transporte público. Hay una serie de propuestas de distintos aparcamientos disuasorios con una política tarifaria integrada en los distintos corredores de entrada a la ciudad.
Se propone que el estacionamiento como llave, el estacionamiento en destino, y más en una ciudad de tamaño pequeño y mediano, es realmente la llave sobre el desplazamiento en vehículo privado, ir hacia una gestión integral de ese estacionamiento en los centros de atracción, con una visión de reducirlo y con una política tarifaria integrada en toda la comarca. Bueno, y luego todo lo que tiene que ver con carga-descarga, el uso, la persecución del mal uso del aparcamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Había hablado antes del esquema de células urbanas. Adaptado a ese esquema de células urbanas, lo que se propone es una gestión integral de lo que son las velocidades, principalmente, y eso tiene que ver con la seguridad, etcétera. Es decir, en el interior de Manzana, que hay unas velocidades más restringidas, de Supermanzana, 20-30 km por hora, y una velocidad más urbana, 50 km por hora en el diario perimetral, con todo lo que conlleva con sus afecciones a seguridad vial, tráfico y medidas complementarias de persecución de malas prácticas, etcétera. Y en último lugar, para el transporte privado se propone también una serie de medidas para impulsar sistemas alternativos de propulsión, tanto tratar de fomentar la movilidad eléctrica, tal vez en sistemas de coche compartido, que volviéndolos a retomar, como implantando puntos de recarga que han existido, se han eliminado, se han creado algunos, como implantarlo, y tratar, sobre todo en los modos públicos, de sustituir el gasóleo por otros sistemas de propulsión, y también en los sistemas de reparto de carga, tratar de llevar a cabo iniciativas en él. En los ámbitos singulares que se están refiriendo al motivo de desplazamiento se han agrupado básicamente en tres: en la movilidad por estudios, en la movilidad al trabajo y en la movilidad por compras, y en cada uno de ellos se propone una serie de medidas transversales tratando de englobar y potenciar el uso de otros modos diferentes al vehículo privado, que es el predominante en general, especialmente en el motivo trabajo. Bueno, no me voy a detener en él. Y como medidas transversales, las que se proponen son aquellas que hacen falta para llevar a cabo todo este tipo de medidas. En primer lugar, crear una oficina metropolitana del plan de movilidad, es decir, cómo se lleva a cabo todo lo que aquí se acabe aprobando entre 20 administraciones. Eso no es evidente y las propias personas que han intervenido en la elaboración lo han visto, que esa es una traba que hay que tratar de ver cómo superarla. Se propone crear esa oficina metropolitana, partiendo de un esquema inicial que podría ser que cada administración haga lo suyo, aunque exista un ente coordinador, o como una variante que incluso pues, la mancomunidad asumiese ese rol. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con la estrategia de información, formación, difusión de medidas que tienen que ver con la movilidad, como puede aparecer aquí el proyecto Life Respira. Con lo cual tenemos pues, relacionadas las 19 estrategias. Hay una primera valoración de su coste en un programa a 8 años, bueno, pensando en que este primer plan de movilidad pueda tener una duración de una década aproximadamente, y hay una estimación en dos fases, una de 4 años, vamos a decir. Hay una primera estimación de lo que puede llegar a costar el conjunto de medidas que se elige, pero un poco ahora ha comenzado el plan de participación, y lo que pretendemos es, una vez con el resultado del plan de participación, acabar de hacer los números de cara a la versión final que vayan a aprobar las administraciones. Y finalmente dejo la imagen en la que hemos querido reflejar un poco el objetivo final. O sea, lo que aquí se está pretendiendo es cambiar la manera en que se realizan los desplazamientos en la comarca de Pamplona, se me va la foto, para pasar a esta especie de número redondo que hemos elegido para tratar de trasladarlo. Existe una página web en que está toda la documentación, que se llama Participarte PEMUS, que se me ha olvidado incluirla, en que viene la documentación completa, tanto del diagnóstico como el conjunto de las propuestas, y les invito si están interesados, a examinarla. Y por mi parte nada más, y muchas gracias. Espero no haberme extendido demasiado. Sí. Muchísimas gracias. Yo sí quería decir una cosa, y es que
la Mancomunidad ha sido una de las entidades colaboradoras del proyecto Life Respira. En concreto, Jesús, desde el área de transporte, siempre ha estado apoyando en todo lo que hemos necesitado, y también pues tratamos o nos hemos puesto a disposición de la Mancomunidad desde el proyecto Life Respira pues para participar en lo que es la elaboración del PEMUS, para que todos los datos que hemos ido extrayendo pues se puedan tener en cuenta de cara al PEMUS. O sea que muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Mira, yo quería preguntarte qué grado de conexión hay entre estos planes de movilidad del Ayuntamiento y otros planes municipales, como pueden ser los planes de energía sostenible, los planes de eficiencia energética, un poco para explotar las sinergias que puede haber entre estos planes de movilidad y estos otros objetivos, ya no solo a nivel municipal, sino también regional, incluso nacional, ¿no? La verdad es que quiero decir, la conexión de la movilidad con otros aspectos como es la energía, cambio climático, y que cada uno tiene sus instrumentos de planificación específicos, es evidente. Está apareciendo, y esto para mí es más novedoso, y ayer lo hablaba, la parte de calidad del aire, que igual no era tan evidente, pero la parte de salud y calidad del aire cada vez está más destacado. Incluso con el propio plan de movilidad, que yo sepa, tampoco hay una normativa, es decir, no es como los instrumentos urbanísticos, que tienes una ley de ordenación del territorio que te dice claramente que vas a hacer un plan general de ordenación urbana o, como he explicado antes, un plan de ordenación territorial. Tienes una serie de guías para elaborar esos. Es una de las preguntas que nos hemos hecho, es decir, cómo este instrumento, que no deja de ser un instrumento estratégico, cómo va a vincular, más allá de que las administraciones que han firmado el convenio se comprometen a llevarlo adelante, cómo va a vincular a la ejecución práctica en sí y qué formato se le va a dar. Ahí se nombra, cuando se realizan planes energéticos, se nombra pues una de las medidas que se lleven adelante es que se haga un plan de movilidad, etcétera, etcétera. Y cada vez, vamos a decir, yo creo que en esos ámbitos se tratan sectorialmente y cada mundo, yo como lo veo, es que vives más o menos aparte o separadamente, reconociendo el impacto pues tanto en el tema energético como en emisiones, como ahora más relevante y más novedoso en salud, en calidad del aire, ¿no? Que era algo que se sabía, pero tampoco o no se valoraba suficientemente. Gracias. Bueno, aprovechando que me valía la misma pregunta para la anterior, entonces la hago ahora porque está bastante relacionada. Dada el territorio que hay en Pamplona, la meseta, orografía, etcétera, te quería preguntar si en Mancomunidad estáis valorando el introducir, aparte de las bicis de alquiler municipales, bicis eléctricas. Porque era una pregunta que iba a hacer anteriormente, pero nos ha comentado que aparte de la climatología en Pamplona hay un problema de que también bastantes cuestas. De hecho, por ejemplo, en el ascensor que sube a Lo Viejo hay problemas de que mucha gente quiere meter la bicicleta, causa problemas con los peatones y no están del todo de acuerdo. Entonces, si eso se está valorando o no, porque pregunté hace poco, me dijeron que de momento por lo menos no había planes concretos. Ahí, por un lado, en lo que era la red metropolitana de bicicleta, sí que se han identificado esos puntos, sobre todo por donde se salva la diferencia de cota, buscando que habría que buscar soluciones singulares, que pueden ser los ascensores o algo parecido, para resolverla. En el sistema de bicicleta pública se ha valorado el que pueda ser eléctrica. El principal problema es el precio. O sea, tiene un precio que no tiene absolutamente nada que ver con la bici estándar, vamos a decir. Bueno. Sí, dentro de eso que has enseñado ahí, que era como un organigrama, un cronograma, pero que no se leía, ¿por dónde vais a empezar? ¿O cuál es lo que consideráis las medidas más prioritarias que consideráis para...? Pues, por ejemplo, una de las cosas en las que confiamos el proceso de participación es para ver de todas estas 19 estrategias que se ha planteado, que en un trabajo, vamos a decir, que se ha hecho sobre todo desde las administraciones, aunque se haya tenido una serie de entrevistas con diferentes sectores, cómo se considera que se debe priorizar. O sea, tener esas, vamos a decir, esa información de cara, ahí hay una serie de presupuestos pues, valorados que no han sido validados. Entonces, cuando venga de verdad a la hora de aprobar la restricción presupuestaria, que será natural, contar con esa información
por lo menos del proceso de participación, que se considera más prioritario, para que cuando se realice, pues se vaya a aprobar dentro de un año la versión definitiva, el dinero que exista que se dedique principalmente a aquello que se considera más prioritario. Yo puedo tener mis opiniones sobre qué consideraría más prioritario, puede estar condicionado por el lado del transporte público, que es de la administración de la que vengo, pero bueno, por ejemplo, esa es una de las cuestiones que en el proceso de participación esperamos contar con información que nos ayude. Luego habrá cuestiones de oportunidad, etcétera.